puede sentar hasta aquí. Solo después no tiene que sentar donde está motores. Tampoco no tiene silla. Yo me estaba sentando justo aquí. Cuando eso se pasó, yo me muy rápida y cogí la cuerda, ¿no? Una cuerda muy fuerte. Porque si ella no coge la cuerda, se hubiera hundido. Claro. Seguramente yo también me moría. No lo sé. Es como yo os diga. Ella también murió. Después ya no se habló más. La gente de España no tardó 5 minutos en llegar. Yo fui llorando en el barco. Dinero para que pues continuamos nuestro viaje. Si Madonna no trae dinero, nosotros no podemos continuar dentro de la ciudad porque la policía tiene que pasar en el bosque para que no nos pida. Cuando un niño o una niña nace, se canta una canción. Si alguien desde el camino la escucha, sabe que hay un nuevo bebé en la casa. A los 7 días de nacimiento se da nombre de la persona nacida. Yo tengo muchos nombres y me llaman Blessing, pero a mí me gusta el que me dio mi abuelo. Iroweniasi significa nadie puede tirar de hilo de la luna. Nadie es tan fuerte como para poder bajar la luna. Lo que pretendemos es darle pues, una vuelta al concepto que se tiene de las mujeres y de las jóvenes con las que trabajamos. Cuestionamos mucho que se les tenga que designar como víctimas. Victimizadas son, sin duda, pero son víctimas. Porque víctimas de trata, de la red de trata, por lo menos únicamente no son víctimas de la red, son víctimas de muchísimas más cosas y probablemente muchas de ellas tengan que ver con nosotros, nuestros modelos de acá. Quien hace uso de esas mujeres y esas jóvenes que llegan hasta aquí. La propuesta de este proyecto casi que nace un día en el que, hablando con una técnica, una chica que lleva tiempo trabajando en trata, le comento cómo trabajaba a través de la creatividad, del arte, de pues, esas herramientas facilitadoras de un discurso que permite el anonimato o que fomenta la autoría colectiva. Ella justamente su condicionante es ese, el que no pueden contar. Contar para ellas es un riesgo enorme. Ça, c'est la couleur jaune, ça signifie le bonheur, on est bien chez nous. Et ce qui m'a séparé de mon pays, c'est la guerre. J'étais à Gao, ce qui m'a séparé de mon pays, c'est la guerre. J'ai écrit ici avec la couleur noire. Et j'ai symbolisé la couleur rouge ici. Pourquoi? Parce que j'ai été violée en route en Algérie. Voilà pourquoi j'ai signé avec la couleur rouge. Et ici, je vois la couleur noire. La couleur noire, c'est la souffrance. Vous voyez? On quitte le jaune, le rouge. Maintenant, le noir, c'est la souffrance. And when you bring the knowledge of these three together and the natural strength that is inbuilt by God in women, when you combine it, the sky is even too close to be the limit for the African woman. There was once, she was like, they were kind of like set of students here in our school. As I was in JS1 or JS2, I think so. Then were those set of students, they were looking for them, their parents were looking for them, they could not find them. And then now they have peer influence. They want to go and make money. As small as they are, they want to go and make money. How old were they? Ghana. They are not even up to, like, let me say, even 18. They were 16. 16 years. From 14 to 16, that's just their number. So in this school? Yeah, this school. That's why I'm trying to say. Yeah, they followed their friends to Ghana. They followed their friends. Yes. Meanwhile, they all because they want to for prostitution. Yes, they just want to make money. Guess where they find it? Cuando estaba en Nigeria, en Benin City, mi ciudad, vivía con mi abuela y lo ayudaba mucho. Mi familia no son tan ricos y mi padre le abandonando a mi madre, siendo muy joven. Ella cogió el dinero de mi abuela
para irse a otro sitio. One reason that has made quite a number of persons vulnerable is the economic factor. Before the 80s, in the 60s and 70s, Nigerians were known to be people who go out to study abroad. But the 80s, we started to see changes. We started to have economic problems, particularly in the mid-80s, when the structural adjustment programs were introduced. Government checked its responsibility for provision of social services. So things really became very difficult. Nigeria, we are still trying to grow, and due to so many factors, our economy system is very, very poor and we are still trying to grow. You see, some patients tend to die, some they will depreciate. Instead of receiving the adequate services they came to receive, they will rather either get worse or you see them dying as a result of lack of. You can receive education in the secondary school. I won't say it's totally free, but what they are paying is just meager amount. We know that when it's getting to exam time, some cannot even pay their fees because they are either orphans, they don't have people who can pay their fees. And so the traffickers now focus more on people in the rural areas where the level of poverty is high, where the level of illiteracy is high, where the level of awareness, information is low. Llega el momento en que mi madre ya está con otro hombre y tiene 3 hijos. Viene y me quiere llevar a vivir con ella porque el marido estaba muy enfermo. Mi abuela me dijo, tienes que ir a ayudar a cuidar a tu hermano y a tus hermanas, que todavía son muy chiquititas. The girl is brought up, generally, she is made to feel that she is answerable to the males in her life. She's answerable to her brothers, she's answerable to her father, and later in life, she's answerable to her husband. So you have a boy and a girl. The girl has to be indoors to assist the mom, to learn the skills that will help her to be a good housewife, while the boy is allowed to play outside. Gender inequality is a major problem here because even in Nigeria here, we don't have equal rights with the men. They do say that we, the women, cannot become like governors or presidents. Actually, the reason why I don't want a woman to be a president of this country, because if the woman rules, they will not rule as the way a man should rule a country. Mi madre decía que yo no tengo que ir al colegio porque es un dinero que mi abuela está gastando. Tú no eres lista para estudiar. Pero mi abuela dice que el colegio es muy importante. Y yo le digo que ella guarda el dinero de la escuela. Y yo no he ido más al colegio hasta hoy.
If you teach a girl to reason and question, then you are reducing their vulnerability to being trafficked, and of course, their vulnerability to other things like teenage pregnancy, like HIV/AIDS, and sexually transmissible infections, many, many more things. So we have a lack of fun as one of the problems that our women are facing because they are not being exposed to the fact that they were supposed to be. I think education is the best you can offer to any young person. Illiteracy is a disease. It's a disease. When somebody is educated, some of those lies you tell an illiterate and you go away with it. An educated person will reason, will think, and will ask questions. Will not just swallow everything hook, line, and sinker. So, education has a lot to do. Bueno, yo debería conocer Nigeria, yo no sé cómo es España. No sé si es un color negro, blanco, yo no sé. Solo escuchaba Europa en inglés, Europe. That in Benin, they have a culture that most of the women must travel abroad. And they go there to get money, am I right? That every family in Benin tries to make sure that their family are outside. They value it. And the women are looking for more money. So it's a trend. It's something every young person look up to travel to Europe. They see Europe as paradise, as a place flowing with milk and honey, you know, a place where you pluck money from the tree. You just turn on the tap, you fetch milk, you know. That's the impression that Europe is beautiful. Era mi madre quien debería estar en Europa. El mismo día la persona vino, era un hombre mayor. Dijo, ¿cuántos años tiene tu hija? Y mi madre dijo, a lo mejor tiene 13 años o 14 años. Y dijo, pues vale. Delante de mí le dio dinero a mi madre. Y mi madre le ha escondido. Así me llevo. In some of the streets in Europe, you find Nigerian girls, particularly girls from Edo State, involved in sex work on the streets because their traffickers are traffickers who have connections in Edo State. Traffickers don't go to recruit persons in strange places. They go where they are known, and there is some level of trust. People who know them, so they are able to tell you, oh, I'm going to help you. You have children, there's no work, there's no food. Let me help you look after one of them. I'll take her to Europe, and she will become better, and she can take care of the family. That is the deception, because when she takes her to Europe, she then starts to exploit her earnings. Calabar has played a very, very important role, preeminent roles in the history of Nigeria. And as a matter of fact, Calabar is a very important port in the transatlantic slave trade. You know, a lot of slaves from Africa, from Nigeria, from this part, the Bight of Biafra, were taken from these ports to Britain
where they were sold as slaves. Today, we still have Nigerian girls from Africa and from other parts of the world being trafficked to Europe and other countries for the purpose of prostitution. We have children who have been trafficked here and there. There are so many people. I heard about 100 million people or more are living as slaves even today. So even though slave trade was abolished in principle, today we still have so many people living as slaves. So we have what we call modern slavery. People are becoming aware of modern slavery. And now migration is a business. Fuimos hasta Algeria en tren y así sube la policía. Tenemos que hacer que dormimos porque si ellos nos ven los ojos abiertos nos preguntan. Estuvimos casi un día en tren hasta llegar a Magnaya. Allí hay un forest donde se hace cosas malas con las chicas. Los hombres tienen que pagar y las mujeres tienen que dormir con los hombres. Todas, aunque esté embarazada o tenga la regla. El guidma paga por las chicas. Si él no paga, las chicas no se van de ahí. Ahí estuve viviendo una semana. Tenemos que esconder hasta que llega la noche, continuamos nuestro viaje. ¿Solo viajan de noche? Sí, no de mediodía. Solo de tren fue de mediodía. ¿Cómo dibujar una luna? Solo el tren de mediodía, pero el resto... Solo de noche. Escondida. Sí, escondida, siempre escondida. The criminal network involved in human trafficking, you know, is a network. They have a lot of people playing different roles. And when these people do the recruitment, there is also another group of persons, if not them, in some cases it could be the same person. In some other cases, these people do the recruitment and send them to another person who will facilitate the transportation, who will take them, you know, through the process of acquiring a passport and taking them through, sometimes they go through the airlines. In some cases, they go through the North African countries, through the porous borders. And in these countries, in some cases, these girls are exchanged at different points. They are sold to another people. Another person takes them to another country where they hand them over to another group. That group facilitates them. And then when they arrive Libya or Morocco, there's another group who will facilitate them to cross the Mediterranean. And when they arrive Europe, there's another group who receives them when they arrive and then refer them to the final madame who is based in Europe. Y ella no sabía hacer muy duro así. No sabe. No sabía hacer muy duro. Algunos lo hablan mentira, dice tú vas a pasar por avión hasta Europa. Pero cuando llega acá, no, cuando llega a Niger, va a decir no, tienes que venir por la coche. Ahí tú no puedes hablar. Porque ahí todo ya tiene controlado. Quand j'ai pris le chemin pour sortir de mon pays, vu les routes, les pays que j'ai visités, au cours de mon voyage, j'ai contracté beaucoup de maladies, si bien que je ne suis plus vraiment trop en santé, mais sinon ça va quand même. Le moral, ça va un peu. Ça veut dire cette couleur noire et rouge. La forêt, les voyages, les difficultés, certaines réalités de la vie que j'ai rencontrées sur le chemin, ce qu'il me fallait faire, même si j'étais obligée de le faire,
et ainsi de suite. Ah, yes. We do it big. Te referías que a lo mejor un guide tenía una deuda de 1.500 euros, se va, trae a 2 chicas y paga con eso. Puede pagar con 2 chicas o lo que sea, o lo paga con dinero y lo lleva a las chicas hasta Marruecos. Si no tiene, si espera también no lo manda dinero, se puede vender también. Si por ejemplo este hombre que me protege a mí, que me lo han encomendado como protector o que me ha comprado, me puede explotarme, pero por lo menos es algo controlado. Sin embargo, si yo estoy sola y no tengo ningún hombre que me proteja, estoy a merced de 10 hombres en lugar de 4. No, he visto muchas chicas que vienen con niños, hay muchos que no tienen padre, hay muchos también cuando viene aquí su padre está ahí, porque los hombres los cogen con la fuerza de se quiere, entonces va a estar acostando con ella y luego ella está embarazada. Cuando llegamos ahí, todos los chicos cogen a unas chicas, cada uno a uno. Y un hombre me cogió a mí y me dice, tú tienes que estar conmigo en misma habitación. Y me dije, ¿tú eres virgen? Y yo le dije, sí. Y me dice, perfecto. A mí me pegaba mucho, porque no tengo tanto fuerza. Solo tenía 14 años. Me siguió pegando. Ató a mi mano, mis piernas y se acostó conmigo. They'll say the guide man to a girlfriend to pick a girlfriend out. The rest of the girls, they'll sleep with the rest of the girls without condom. I don't even care if you are pregnant, if you are HIV, it's not their business. So they will begin to sleep with you until your madam send money before you can leave that place. So I was there for almost 2 months. So they were sleeping with me. Si tú hablas cosas que no son, a pesar que es tuya, tienen derecho o no tienen derecho, no tienes que hablar, porque si hablas te puede pegar. Lo único que tienes que hacer es callar. Es que para que no te pega, porque si te puede pegar, no se puede hacer mucho daño a tu cuerpo, puedes sentir dolor tan fuerte que no puedes levantarte ni así. Sí, ¿no? Tiene que estar pegado. Eso no es poco. Aquí, sin embargo, no ha sido un proceso natural, ha sido un proceso obligatorio. Europa externaliza su frontera, obliga a Marruecos a quedarse con la gente dentro. Marruecos intenta adaptarse y darle facilidades a los migrantes para que al menos obtengan una tarjeta de residencia y que estén en situación legal, pero realmente la sociedad no está preparada, el mercado de trabajo no está preparado, las administraciones no están preparadas. Entonces, claro, es que es pedir mucho, es pedir demasiado, es pedir que se corte la entrada a Europa y también que se integre a esa población. Es complicadísimo llevar esas dos políticas paralelas, porque la población migrante al final se encuentra un poco encerrada en un sitio donde no quería estar. It's not an issue because it's a political business. And everybody is playing it. Morocco will beat migrants not because they want to build, because they get interest, money interest.
Europe give money because it's the best way to justify the taxpayers' money. Yeah, your money we are giving it to Morocco to block. Oh, it's good, we don't want to see migrants in Europe. They're coming to take our jobs and everything. La parte sanitaria y de salud es lo que más demandan porque, bueno, aquí en Marruecos no hay sanidad pública gratuita, todo se paga, medicamentos, intervenciones e incluso consultas. Salvo la atención primaria, que sí que es gratuita, pero bueno, los medicamentos al final los tienes que pagar, entonces también vienen a nuestro centro para que les ayudemos a pagar sus medicamentos. Different Europe, we are blacks. They look black as if black mountain. Because of that, I don't really know. The way they treat blacks in this country, I don't really know. It's not good. It's not good. Et pas prostituées, ils ont fait des prostitutions, ils ont vécu de VIH-Sida, et les autres, ils ont honte pour aller chercher les médicaments et ils sont décédés. Il y a chaque jour, chaque mois, chaque instant, les immigrants meurent ici au Maroc. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, les immigrants meurent. Y llegamos a Marruecos, donde conocí a mi madame y a su marido. Cuando estamos en el camino, nadie me dijo que tenía madame. Yo no sabía que era una madame. Las chicas me dijeron que las mujeres negras en Europa se prostituyen y yo pensaba, si eso es lo que ellos quieren, pues lo voy a hacer. There is wicked mother and there is good mother. And good mother too can also pity you like a daughter. But what you say that you have to do it for him. You have to find how to pay his money. And wicked mother every day, maybe you go and take one old man to bring at home. You come and sleep with you. Por si, por ejemplo, yo recuerdo a Nigeria o pues por ejemplo, si te quieres trabajar, bien sea con mujeres o bien sea con cualquier otro de los negocios que estas personas manejan de forma ilegal, y ya no solo de forma ilegal, sino vinculado a mucha violencia y a mucha agresividad, pues entraña un riesgo, ¿no? Entraña un riesgo para nosotras. Estamos hablando de uno de los 3 negocios más importantes del mundo. Estamos hablando de un macronegocio, aunque nos cueste porque nosotros vemos mujeres y jóvenes, pero realmente estamos hablando de, en cierta medida, mercancía. ¿Qué cosas viviría yo distintas a las que tú vives solamente por yo ser mujer? ¿Qué diferencias tiene el trayecto para mí? Sí, porque las mujeres siempre vienen escondidas, no como los hombres. Escondido sería una diferencia. Sí, diferencia. Y también tú tienes que, porque las mujeres siempre cuando vienen, siempre dice los hombres, cuando vienen las mujeres, dice, son buenos negocios, porque las mujeres tienen que venir a Europa para pagar. ¿Y alguna diferencia más? Hay otra diferencia. Las chicas no tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Las chicas no pueden hablar, pero los hombres sí. Los hombres pueden hablar más, pero las chicas no tienen nada que decir. No tienen nada que decir hasta que llegue a Europa. Y llegó el día y dijo a mi madre, tenía que ir hoy mismo. Y yo he cortado mi trenza. El marido me dijo, cuando llega a Europa, no tengo que llamar a mi familia, solo tengo que llamar a él. Y me lleva para hacer una foto, quitar mi uña, mi pelo. Me dice, si yo no pago el dinero que yo debería pagar con esta cosita que tiene de mi foto, mi pelo, mis uñas, ellos van donde se hace juju para matarme. But the 3 major
religions in Africa. In Nigeria, in particular, we have the Christian religion, gotten from of course, the Scottish missionaries, the missionaries who came to Nigeria, and the other missionaries. And then we have the Islamic religion, gotten from people like Usman Dan Fodio, and the rest of them who had early contact with the Arabs. And of course, we have the traditional African religion. And it has to do with the tradition of the people. It has to do with the culture of the people. It has to do with customs and beliefs in the gods. And so I think they also believe that the gods could heal. If you're sick, for example, you could get healing through the priests of the god. These people, they believe, have the power to invoke. They have the power to kill you. For example, those who are trafficked, one of the things they do is getting some part of their body, their hair, their pubic hair, their nails and all that, and put somewhere and mix concoction, give them to drink, and tell them, if you attempt to run away, we have all your items. With this, we can just manipulate, and wherever you are, you go mad or you die and all that. And because the people believe it works for most people, it actually works. Yes, with all this so-called religion in quotes, pastors are doing it. Yes. They abuse young girls and they say, swear by this Bible. Is it not old taking? You don't know what they do. If you tell anybody, you will die. In Africa, we believe in that. That is why you see them, they can't run away. Como tú dices, tu abuelo, ¿no? Que hacía yuyu para cosas Mi abuelo buenas. yo no tengo... Mi abuelo yo no tengo... Fue por él, gracias a él, por eso yo no tengo miedo de yuyu. Por eso. Porque yo no tengo miedo de yuyu nunca. Aunque no por él. Porque yuyu no me hace hacer nada. Nada. Nos llevaron a un sitio en la costa que la gente lo llama seashore y estuvimos como 2 semanas y llegó el Zodiac y subimos más de 40 personas, pero las mujeres se sientan dentro del Zodiac y los hombres se sentaban fuera, diciendo que el hombre protegía a las mujeres, pero yo no vi ninguna protección. Políticas de frontera pues son o tienes vallas con cuchillas, con certina, o te ahogan en el mar o te meten en el centro de internamiento. O sea, esas son las políticas de frontera. No hay otra. Canales legales de concesión de visado para llegar a Europa no existen, a menos que tú tengas un gran poder adquisitivo. Y precisamente las víctimas de trata o cuando decides salir de tu país no es porque tú tengas grandes recursos económicos, ¿no? Entonces que no hay otra, eso es lo que hay. Most of those recruited are taken to Europe by land as a result of stricter visa issuance regulations. So the ordinary person sees that difficulty and looks for who knows how to who can be of assistance. And who are those who can be of assistance? They are the traffickers and their agents. My greatest happiness in my life is that God has saved me through the sea. God has saved me through the sea which don't have even ending. You don't know where the sea starts, you don't know where it ends, because it's very big. Many people die a lot in the sea. Estamos sin comida, sin agua, y yo vomitando. Al tercer día tuvimos el accidente. El agua me estaba llevando lejos, pero un chico nadaba por mí para ayudarme. Me llevó encima de la Zodiac y me dice, pero tú eres muy chiquitita para venir en este camino.
Y dice el chico, ¿tú no sabías que el camino es muy difícil? Pero la gente no te puede decir la verdad, porque si te dice la verdad, tú no venías ni tu mamá te va a permitir para ir a este camino. For as long as there is need for them where they are going to, we are going to have them being moved from here to fill that need. Le noir là, ça n'a pas été facile. C'est pas facile d'expliquer cela, mais je devrais le faire parce que je voudrais tirer un trait sur ce que j'ai vécu pour venir en aide à mes frères qui sont en Afrique. Parce que tout le monde se dit que, bon, voilà, je vais en Europe, dès que j'arrive, je vais m'en sortir. Les gars, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. El delito de trata de seres humanos en el ordenamiento jurídico español se introduce en el año 2010 y hasta este año teníamos muchos problemas en la aplicación y en la interpretación del tipo delictivo porque se regulaba de manera conjunta con el tráfico ilícito de inmigrantes, lo que planteaba no solo la confusión de los fenómenos, sino la dificultad de individualizarlos jurídicamente. The trafficker feels that he or she is playing an economic role. It's facilitating travel for those who desire to migrate. But they say that they no longer facilitate boys to travel unless the boys pay everything in front. So at that point, the trafficker is actually a smuggler. Whereas when it comes to girls, they assist the girl not only to travel, but when the girl they don't expect the girl to pay all the money up front. She could just only pay a registration amount. It is when she gets to Europe that she's then expected to work to pay back X amount of euro, which is determined by her relationship with the trafficker. Si tú no eres identificada, en este caso por la policía, como víctima de trata de seres humanos, tú no tienes derecho a esa protección. Mi amiga Peace llegó flotando para que yo la ayude, pero yo no puedo hacer nada para ayudarle, pero ella estaba muriendo. Y yo estaba diciendo, no, tú no te mueras, tú tienes que casarte, tienes que tener tu casa y tu dinero y ayudar a tu familia te necesita tu ayuda. Pero ella me dijo que ya no puedo más, ya está muriendo, pero yo no puedo hacer nada por ayudarle. Sus ojos estaban muy rojos y se fueron cerrando poco a poco y me dice que ya no puedo más, que ya no tiene fuerza. Yo, la organización en la que estoy, hace ya muchos años dejamos de contar muertos y muertas porque ya era demasiado. Uy, esto me entra ganas de llorar, porque uno solo, una sola ya es suficiente, ¿no? No importa, miles, no importa, cientos, no importa. Es una muerte sin sentido, ¿no? Quedarte ahí por buscarte una vida mejor, ¿no? Son víctimas que en sus secuelas psicológicas se equiparan al estrés postraumático de una víctima de un campo de concentración. Debería ser prioritario protegerlas con independencia de su colaboración o no con la justicia.
en cuanto que el propio Código Penal establece la reparación de la víctima. Europe is not easy. It's not easy for you to pay 45,000 euros, 60,000 euros, 50,000 euros. That is a lot of money. You work it with your body, not with anything, with your body. Mi madre cree que yo ya estoy muerta, por eso ella no me está buscando. Ahora he cambiado mi nombre para que nadie me conoce con mi antiguo nombre. Aquí me esperaba para ser la prostituta, pero como no soy ni bajita ni gordita, pienso que quizá también puedo hacer modelo o cocinera. La mujer nigeriana es que es de una fortaleza, de una valentía tan tremenda, y después eso, ¿cómo es posible que pasando por un trayecto de tanta crueldad vivida, de violaciones en grupo, de que yo recuerdo niñas pequeñas que pasaban por la frontera levantándose el vestido? O sea, tú fíjate cuál no era la imagen que tenía absolutamente arraigada, ¿no?, de lo que habían vivido, que aún así tienen objetivo y tienen la idea de conseguir ese objetivo. When there's life, there's hope. They might have some nasty experiences. They can now, from that angle, make sure that the younger ones don't suffer and are not entrapped the way they have been. That's where their strength will come. If any big man or anybody asks you, will you go to Europe? Ask him, through land or by air. If you say that through land, don't accept it. It's not something that you plan to be happy. Anybody watching this video won't be happy, because I know those girls, some of them had future, they had things they wanted to become. That hero, I want to tell them that since they say all humans are legal, they should at least treat those girls there as they should treat them as human beings, not as slaves. So can we just create like a seminar within us, young girls, because younger generations are growing and they might also be engaged, be exposed to these things. So they should create like a seminar for them. Seminar to create awareness. Right. But then maybe other countries might also get to know this. Or these our countries. To know these problems and stop it. Europe or Morocco or Spain have rights, legal rights that can favor the non-citizen of that country. Do they have? De verdad, a mí me gustaría ayudar a las chicas africanas como yo. Porque yo no quiero que ellos vengan a sufrir como yo sufrí en el camino. Por eso he contado mi historia, lo que pasó en el camino, desde Nigeria hasta Morocco, de Morocco a España. El camino no es fácil, no es como la gente piensa, es muy duro. Es sobre la muerte o lo viva.
canción a las chicas de allá. Is there any hope in the song? It's crying for help. We were thinking that maybe if you can give like a present, a song for the Nigerian women we are working with. Okay, me? And all of you. Because you know they are in Nigeria for years. They are in Spain since 2003, 2004, they didn't come back. So they miss a lot of Nigeria. So we were thinking they didn't. They won't give that lot. Exactly. Yeah. Let's go. Nkesa kusumi kwa beri mena edemo ikwa.